Esta semana me vino a la memoria como si hubiera abierto un viejo álbum de fotos en mi mente. El primer automóvil que tuvo mi familia paterna cuando yo era apenas un niño era un Renault Gordini. Sí, esa joyita francesa que, si no me equivoco, comenzó a fabricarse entre el 67 y el 70. Mi papá tenía uno de esos modelos, porque era de esos hombres que disfrutaban tener algo nuevo. Como si eso fuera una declaración de triunfo personal. Era un pequeño sedán blanco, pero para él no era cualquier auto. Él lo trataba como si fuera el mismísimo Santo Grial. O peor aún, como si fuera el Arca del Pacto. No lo lavaba, lo veneraba, lo enceraba cada bendito sábado. Como si estuviera cumpliendo un ritual sagrado. Y cuando lo terminaba de encerar, lo miraba desde lejos con esa sonrisa de satisfacción, como diciendo, ¿este es mi tesoro? Su principal orgullo era poder alardear frente a los vecinos. Este es uno de esos autos para toda la vida. Decía, no como ahora, que la gente quiere cambiarlo apenas puede. ¿Why? Saben, con los años entendí que para mi papá ese auto no solo era un medio de transporte, era un símbolo de logro, de esfuerzo, algo que en su mente representaba estabilidad. Curiosamente, los psicólogos dicen que nuestra mente suele aferrarse a objetos ancla para darnos seguridad, y no está mal valorar lo que tenemos, pero a veces esos anclajes se convierten en excusas para no avanzar, para no soltar. Incluso cuando Dios quiere llevarnos a algo nuevo, en aquella época todas las cosas eran para toda la vida. La nevera para toda la vida, la abuela para toda la vida. Si había que hacer un arreglo en la casa, aunque fuera provisorio, también era para toda la vida. La cocina para toda la vida. Así que, por supuesto, el auto no podía ser la excepción, pero mi papá tenía una particularidad, una versión muy suya de ver las cosas. Why? Entre nosotros, una fobia bastante peculiar. Detestaba a los mecánicos, a los que son mecánicos aquí presentes. No se lo tomen personal. No sé qué le habrán hecho a mi viejo, pero él estaba convencido de algo. Él creía en una auténtica conspiración mecánica. Decía, cuando llevas el auto al taller, los mecánicos, al menos los argentinos de aquella época, te arreglan el desperfecto, pero de paso te rompen otra pieza para obligarte a volver. Y lo decía con una seguridad, como si hubiera descubierto un secreto de Estado. Juraba, siempre te arreglan algo y te desarreglan otra cosa, para tenerte de cliente cautivo, porque según él, casualmente, cada vez que salía del taller con el auto perfecto, a los pocos días empezaba a hacer un ruidito extraño en otra parte. Hoy en día, la psicología lo explicaría como un sesgo de confirmación. Uno busca pruebas para sostener aquello que ya cree. Pero para mi papá no era un sesgo, era un hecho comprobado y no había argumento que le hiciera cambiar de opinión. Esto me lo hacen a propósito. Repetía mi papá, como si estuviera denunciando un crimen internacional. Así que, claro, él decía, yo no creo en los mecánicos. Y por ende, cuando sentía que el motor comenzaba a hacer algún ruido extraño, él mismo lo desguazaba. Sí, lo desarmaba pieza por pieza, como si estuviera practicando una autopsia mecánica. Y ahí aparecía mi mamá, con las manos en la cintura, preguntando, ¿qué estás haciendo? Y él, con una seriedad absoluta, contestaba buscando el ruidito. Lo más curioso es que jamás en su vida había estudiado mecánica, ni un curso básico, pero eso no lo detenía. Cada vez que volvía a armar el motor,
Siempre sobraban varias piezas. ¿Cómo puede ser que sobre esto?, preguntaba mi mamá. No sé, capaz lo pusieron por las dudas, respondía él. Como si en la fábrica hubieran agregado piezas de repuesto al azar. Y claro, en aquella época no existían los tutoriales de internet sobre cómo desarmar y volver a armar un auto, así que él lo hacía a ojo. Como quien arma un Lego gigante, solo que este Lego era de acero y pesaba toneladas. Lo increíble es que el auto seguía andando. No sé cómo no nos matamos, pero hubo un suceso en particular que jamás he podido olvidar. Y ese momento se convirtió, sin saberlo, en una de esas lecciones de vida que más tarde entendí que tenían que ver con cómo enfrentamos los problemas y también con cómo lidiamos con esos ruidos que no son del motor, sino de nuestra propia mente. Un día salimos en familia, no muy lejos. Claro, porque mi papá decía que el auto no era para llevarlo demasiado lejos, y mucho menos para entrar a la capital federal. No había que circular por la zona cuidando el auto, porque según él era para toda la vida. Como siempre hacía, encendió la radio apenas salimos. Guay. ¿Cómo no? Sintonizó su estación de AM preferida, la de tangos. A mi papá le encantaba escuchar tangos. Eso sí, no eran tangos alegres. Eran de esos que si subías al auto dudando si la vida tenía sentido, a los 3 minutos ya no te quedaban dudas. Letra tras letra que me abandonó, que me dejó que la vida es una traición, una fiesta de tristeza, pero ese día algo misterioso ocurrió. Apenas salimos, en el mismo momento que él prendió la radio, el limpiaparabrisas cobró vida. Y no de manera normal, ¿no? Tenía como 2 o 3 velocidades. Pero este decidió arrancar en la más rápida. Como si estuviera compitiendo en una carrera. Mi papá, enfurecido, empezó a pelear con la palanca para apagarlo. Porque él tenía una teoría: si el parabrisas estaba seco y el limpiaparabrisas pasaba igual, rayaba el vidrio. Eso era un sacrilegio para su Gordini. Pero no había caso. Ese limpiaparabrisas estaba poseído. Iba y venía como loco, sin una sola nube en el cielo y sin manera de apagarlo. Mi papá fruncía el ceño, murmuraba cosas ininteligibles y yo, desde el asiento de atrás, pensaba: este es el fin, aquí quedaremos, vencidos por un limpiaparabrisas rebelde. Lo que no sabíamos era que ese momento ridículo, con un aparato que no se podía controlar, era una metáfora perfecta de algo mucho más serio y que más adelante me serviría para hablar de cómo funcionan nuestros pensamientos negativos. A veces se encienden solos, sin lluvia, sin motivo, y parece que no hay manera de apagarlos. Finalmente, mi papá descubrió la única manera de detener al limpiaparabrisas endemoniado: apagar el motor. Claro, eso implicaba estacionar, quedarnos varados, y no podíamos pasar la tarde entera ahí. Así que apenas volví a encender el auto, el limpiaparabrisas revivía, iba y venía frenéticamente, como si se burlara de nosotros. Guay. Como eran los padres de antes, mi papá hizo lo que todo padre de esa generación hubiera hecho: culpar a los hijos. Esto es culpa de ustedes. Me han estado toqueteando el auto no es para jugar, nos decía, señalando a mi hermano y a mí como si fuéramos mecánicos saboteadores. Su frustración crecía y con ella su enojo, hasta que intervino la persona más espiritual de la familia, mi mamá. Viejo, esto es obra del diablo, sentenció, con esa seguridad que solo una madre pentecostal puede tener. No culpes a los chicos. Esto es Satanás. ¿Sabés por qué pasa?
porque cuando salimos, en vez de orar y pedir la bendición del Señor sobre el auto, vos encendiste la radio para escuchar música mundana y ahí estaba mi mamá, siempre lista para dar el golpe final. Si hubiera sido política internacional, la apodaban Putin porque lanzaba bombas sin previo aviso. Dicho esto, no perdió tiempo, apagó el tango de la radio y, como si fuera una escena sacada de una película de milagros, el limpiaparabrisas se detuvo. Mi mamá, triunfante, nos miró como diciendo: ven, les dije que esto era espiritual. Y yo, en silencio, pensaba que quizás tenía razón o quizás el auto simplemente necesitaba un buen mecánico. Pero lo que sí me quedó claro es que a veces nuestras tormentas o nuestros pensamientos negativos se detienen cuando cambiamos la frecuencia a la que estamos sintonizados. Y ya lo habrán adivinado, no tenía nada que ver ni el pobre diablo, ni nosotros, ni siquiera la música mundana. El problema era mucho más simple y mucho más gracioso. En su último armado del motor, mi papá había cruzado los cables. Sí, había cableado la radio junto con el limpiaparabrisas. Así que, claro, cuando se apagaba la radio, se apagaba también el limpiaparabrisas milagroso. Misterio resuelto. Ahora, después de contarte esta historia, quiero que nos hagamos algunas preguntas que requieren respuestas muy honestas, muy sinceras. Porque la verdad es que a veces en la vida tomamos decisiones irracionales absurdas y hasta contraproducentes. Nos esforzamos tanto por cambiar y después terminamos haciendo exactamente las mismas cosas que detestamos y que juramos que no íbamos a volver a hacer. Es que, al igual que mi padre, y reciban esta palabra con humildad, como yo también la recibo, tenemos los cables cruzados. Hay un cable mal, haciendo mal contacto. Por ejemplo, dices: nunca más me meto en la vida ajena, porque ya vi los problemas que me trajo. Y ahí vas, incluso prometes: no doy más consejos si no me los piden. Pero pasan unos días y otra vez estás ahí, metido donde nadie te llamó, pinando donde no te invitaron. Es como si tuviéramos un limpiaparabrisas interno que se enciende solo aunque el cielo esté despejado. Y ahí es donde quiero llevarte hoy, a descubrir esos cables cruzados que alimentan nuestros pensamientos negativos y nuestras reacciones automáticas, porque si no los corregimos, seguirán moviéndose sin control, robándonos la paz y desviándonos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y no solo es el cable del limpiaparabrisas, también está el cable de la lengua, el cable de los pensamientos y ese cable de la preocupación crónica. Piensa en esto: la última vez que te preocupaste, que resolviste nada, te pasaste toda la noche con la cabeza llena de escenarios catastróficos. ¿Qué digo toda la noche? Noches, una semana entera. Y al final, ¿qué pasó? Nada. No fue tan grave. Pero ahora que todo marcha bien, ¿eres de esos que buscan una nueva preocupación? Es como si oraras: Señor, dame una preocupación porque me incomoda que todo esté tranquilo. O decides: ya no me importa lo que piensen los demás. Basta, solo me importa lo que piense Dios. Y sin embargo, ahí estás, espiando cuántos likes tiene tu foto en Instagram o revisando los comentarios de tu último post. Y si alguien no puso me gusta, ya te armas la novela completa. Te enoja el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, pero sigues comprando cosas que no necesitas, como si la tarjeta se fuera a pagar sola por un acto de fe. Te prometes pasar más tiempo de calidad con tu familia, pero si eres sincero, pasas el fin de semana entero haciendo maratones de Netflix.
desconectado de los tuyos, decides que vas a perder peso, pero llega el viernes y el sábado y cada comida se convierte en la última cena, esperando que alguien te traicione para completar la escena bíblica. Y aquí está el punto, sabemos que tenemos que cambiar, pero seguimos con el mismo cableado interno, reaccionando igual, repitiendo patrones, y eso es exactamente lo que nos mantiene atrapados en pensamientos negativos y hábitos destructivos. Y ahí estás diciendo, la última vez que como esto, de ahora en más, voy a comer saludable, pero al rato vuelves a pedir comida chatarra como si no hubiera un mañana. Es como encender la radio y que de pronto se active el limpiaparabrisas como en el Gordini de mi papá. En otras palabras, tenemos los cables cruzados. Todos en algún área tenemos cables cruzados. Ipsilon tarde o temprano. Necesitamos detener el auto, abrir el capó y encontrar que está mal. Porque la pregunta es ¿por qué tomamos decisiones y después hacemos exactamente lo contrario? La razón, en la mayoría de los casos, está en la manera en que funciona nuestro cerebro. Claro, yo podría espiritualizarlo ahora mismo y decir, como mi mamá, esto es obra del diablo. Y sí, siempre es más fácil culpar al enemigo que al que armó el auto. Siempre es más fácil poner el problema afuera. Decir, el diablo me tentó, el enemigo me hace tomar malas decisiones. Incluso podríamos bromear y decir, fue el diablo que me dijo que pidiera In-N-Out toda la semana. No fue el diablo, fuiste tú, con tu cableado interno acostumbrado a ciertos hábitos. Y aquí viene algo importante, si queremos ganar esta guerra que sí, es espiritual, la primera batalla hay que ganarla en la mente. Tenemos que estar dispuestos a renovar el cableado de nuestros patrones de pensamiento. A eso la ciencia lo llama neuroplasticidad. La capacidad de nuestro cerebro de formar nuevas conexiones y romper hábitos viejos. Y para nosotros, como hijos de Dios, es exactamente lo que la Biblia llama renovar la mente. Porque antes de ser un problema espiritual, muchas veces es un problema de programación mental. Y si cambiamos esa programación, todo lo demás empezará a alinearse con el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, no se preocupen, ya vamos a llegar a eso. En un momento, pero lo primero que quiero que entendamos es que la manera de pensar es algo independiente de cuán consagrados seamos. No importa si tienes a Cristo en tu corazón o no, si estás lleno del Espíritu Santo o no, el cableado de la mente es otra cosa. Va por un carril distinto, porque nuestros pensamientos moldean lo que somos. Tal como pensamos, así somos. Y nuestras vidas siempre, escucha esto, siempre van a seguir la dirección de nuestros pensamientos. No la dirección del entorno, no necesariamente la de los mensajes que escuchamos cada domingo, tarde o temprano, o más bien, más temprano que tarde, nuestros pensamientos van a marcar el rumbo de nuestras vidas. Y tanto la Biblia como la ciencia moderna nos dan evidencia clara y contundente de que esto es verdad. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y declara, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y ya todos conocemos este pasaje, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si algo merece elogio, en esto pensad. Notas la intención, Pablo, no está sugiriendo. Bueno, si te queda tiempo, piensa en algo bueno. No, está dando una orden espiritual y mental. Intencionalmente busca cosas buenas en las que pensar, porque cuando eliges conscientemente dónde poner tu atención, empiezas a reconfigurar tu cableado interno. Y eso, querido, es tan espiritual como arrodillarte a orar. Pablo no dijo, bueno,
Cada uno se aguanta la mente que le tocó. Si te prende la radio y se te enciende el limpiaparabrisas, mala suerte. No, él dijo, piensa en lo que es digno, en lo que tiene virtud, en lo honorable, como una elección consciente. Es como un tamiz, un colador mental. Ahí decides, esto sí lo voy a pensar. Y esto definitivamente no. Pablo afirma que nuestros pensamientos terminan moldeando nuestras vidas, y no solo nuestra vida personal, también moldean nuestras relaciones de pareja, nuestras carreras profesionales, nuestras reacciones frente a las dificultades. Y aquí es donde la psicología moderna nos da un guiño. Hay toda una disciplina llamada terapia cognitivo-conductual. Este avance científico revela que muchos de los problemas que enfrentamos, desde desórdenes alimenticios, relaciones tóxicas, adicciones, hasta la depresión y la ansiedad, tienen sus raíces en patrones incorrectos de pensamiento. Y cuando hablo de relaciones tóxicas, no me refiero solamente a la culpa es del tóxico, no. También está en quienes de manera inconsciente sienten una atracción por ese mismo tipo de toxicidad, repitiendo ciclos dañinos una y otra vez. Las raíces de muchos de estos problemas son pensamientos que no deberían estar ahí. Pensamientos que con el tiempo se transforman en depresión, en ansiedad, incluso pueden somatizarse y convertirse en enfermedades físicas. Por eso, cuando la Biblia y la psicología moderna dicen lo mismo, a mí me dan ganas de investigar más, porque es como si Dios nos estuviera diciendo, ves, yo ya te lo dije hace siglos y ahora la ciencia te lo confirma. Cuando los científicos concluyen que lo que Pablo escribió hace miles de años es verdad, que lo que Jesús dijo es cierto, a mí me llama profundamente la atención. Primero, porque no hay una dicotomía real entre la ciencia y la Biblia. Ipsilon segundo, porque cuando coinciden, cuando se alinean en algo, a mí me sorprende y me emociona, porque la vida que tenemos es un reflejo de lo que pensamos. No hay otro camino. Lo que pensamos hoy determina lo que haremos mañana. Y no estoy hablando de poder mental estilo nueva era. No es piensa bonito y el universo conspirará a tu favor. Esto no lo inventó ningún gurú moderno. Esto lo dijo Dios desde el principio. Él nos diseñó así. Y lo que la ciencia ha demostrado hoy, ya lo había dicho Salomón, hace casi 3000 años en Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dicho de otra forma, como piensa una persona, así es. ¿Puede alguien pensar de una manera y ser de otra forma? No. El pensamiento está intrínsecamente ligado a tu carácter, a tu temperamento, a tu manera de reaccionar. Por eso necesitamos detenernos y preguntarnos, ¿me gusta la dirección a la cual mis pensamientos me están llevando? Porque a medida que pasan los años y uno va envejeciendo, o mejor dicho, volviéndose más adulto, ustedes más viejos, uno empieza a darse cuenta, ¿me gusta hacia dónde voy o no? Y ahí algunos nos asustamos porque descubrimos que nos estamos pareciendo cada vez más a esos padres que juramos que no queríamos imitar. Y claro, nos asustamos porque pensamos, yo antes no era así, ¿qué me pasó? Algunos dicen antes era más amable, ahora estoy más hosco. Otros reconocen, cada vez soy menos simpático, más impaciente. Todo tiene que ver con lo mismo, la dirección hacia la que nos están llevando nuestros pensamientos. Y si la respuesta es, no me gusta dónde me están llevando mis pensamientos, entonces es tiempo de modificar nuestra manera de pensar. Y eso, escúchame bien, no ocurre simplemente reprendiendo demonios, no ocurre con solo decir fuera. Diablo,
ocurre con la decisión intencional de decir, voy a cambiar mi manera de pensar. Pablo se lo dijo así a los romanos, en el capítulo 12, versículo 2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Renueven la mente, cámbianla. Actualicen el cableado. Y aquí es donde me encanta usar una imagen de Alaska. Ali. Cuando el clima se pone un poco más templado, porque en realidad en Alaska solo hay 2 estaciones invierno. Y julio siempre hace frío, pero cuando la nieve se derrite, los caminos de tierra se transforman en una trampa fangosa. Y lo interesante es que ese fango guarda la forma de los surcos por donde han pasado los carros durante todo el invierno. Esos surcos son como los patrones de pensamiento. Si no haces nada, el próximo carro o el próximo pensamiento caerá exactamente en la misma huella y seguirá el mismo recorrido de siempre. Para salir de ahí, hay que forzar un nuevo camino. Algo interesante empieza a ocurrir en Alaska cuando la nieve se derrite. Los automóviles y la maquinaria pesada comienzan a dejar largos surcos en los caminos de tierra. El hielo cede, el agua corre, pero debajo queda esa huella profunda. Why? The heck. Hay carteles, lo pueden corroborar, que advierten: elija cuidadosamente su surco porque estará en él durante los próximos 100 kilómetros. Y no es una exageración, una vez que metes las ruedas en ese surco, no puedes salir fácilmente, porque a los costados todavía hay nieve o hielo, el camino parece libre, pero las huellas te encierran. Todos sabemos lo que se siente estar atrapados en un surco, pensar siempre lo mismo, hacer las mismas cosas, repetir los mismos patrones de conducta, experimentar los mismos problemas una y otra vez, como si hubiera una fuerza invisible que nos empujara de regreso a lo de siempre. Es como vivir en un bucle, atrapados en un camino fangoso y escarpado, del que no parece posible salir. Y cuando ese surco se hace más profundo, cuando las ruedas están completamente encajadas, puedes soltar el volante y el vehículo seguirá avanzando solo. Parece un Tesla en piloto automático, pero no es tecnología, es el surco el que manda. Y así somos nosotros. Muchas veces soltamos el volante de nuestra mente y dejamos que las viejas huellas, los viejos pensamientos, nos lleven exactamente al mismo lugar de siempre. No se puede salir del surco. Uno avanza en una dirección sin opciones, hasta que el viejo surco termine. ¿Así funciona? Why? A propósito. Así mismo funciona nuestro cerebro. No importa cuán open mind creas que eres o cuán moderno te sientas, cada pensamiento que tienes produce un cambio neuroquímico en tu mente y tu cerebro se va rediseñando alrededor de ese pensamiento, ya sea viejo o nuevo. El cerebro es como un centro de mando que coordina todo tu cuerpo y lo hace a través de las neuronas. Esas neuronas se conectan, se entrelazan y crean mensajes. Cuando esos mensajes se repiten una y otra vez, forman lo que la ciencia llama una vía neuronal. Algunos científicos también le llaman engrama, una especie de huella física en tu cerebro. Y aquí viene la comparación para los que tenemos unos años encima. ¿Se acuerdan de los viejos discos de vinilo? Los LP, cuando la aguja se movía un poquito fuera del surco, sonaba ese ruido extraño. Y la música se interrumpía. Bueno, ese surco del vinilo es exactamente como una vía neuronal. Cada vez que pasa la aguja, o en este caso, el pensamiento va dejando más marcada la huella, y así nuestros pensamientos repetidos se convierten en esos discos rayados que tocan siempre la misma canción, incluso cuando ya no queremos escucharla. Bueno, en la mente, un engrama es como una huella, un trazo de memoria en nuestro cerebro
el resultado de una experiencia que va a influir en nuestras próximas decisiones y en nuestro futuro. No es difícil de entender. Esos engramas son fundamentales para nuestro desarrollo cognitivo y emocional porque afectan cómo percibimos la realidad, cómo aprendemos y cómo interpretamos lo que nos pasa. Así que esas vías neuronales de las que hablábamos son, en términos simples, como surcos cerebrales. Imagínate otra vez el camino en Alaska, metes las ruedas en el surco y ahí vas, casi sin poder salirte. Esos surcos en el cerebro son excavados por un manojo de nervios que está en la base del tallo cerebral y que se conoce como sistema de activación reticular, el famoso SAR. El SAR es como un filtro increíble que procesa millones de datos sensoriales que llegan a tu cerebro y los agrupa según su similitud. Es el sistema que decide qué pasa a primer plano y qué se queda en segundo plano, qué es importante y qué puedes ignorar. Y aquí viene algo clave. El cerebro reasigna esas prioridades basándose en las creencias que ya tienes instaladas. En palabras simples, si en tu sistema ya hay una creencia establecida, todo lo que escuches, veas o experimentes va a ser filtrado para confirmar lo que ya crees. Por ejemplo, un agnóstico, que no es lo mismo que un ateo, dice: yo no creo en Dios hasta que alguien me lo demuestre. Y como su SAR ya está programado con esa idea, cualquier cosa que podría apuntar a Dios, la filtra o la relega al segundo plano. Él la tiene ese filtro. Su cerebro ya viene con ese filtro instalado y todo lo que le digas va a pasar por ese filtro. En el caso del agnóstico, hay que probarle intelectualmente que Dios existe. De otro modo, no cree. Ya tiene el filtro preprogramado. Y todo lo que entra por su mente será reasignado y reinterpretado según esa creencia previa. En palabras simples, este sistema, el SAR, nos permite encontrar lo que estamos buscando y escuchar lo que queremos oír. Si alguien entra aquí, a River, con la actitud de criticar, ya viene pensando: este es un showman, esto no es una iglesia, esto parece cualquier cosa menos un lugar sagrado. Ese filtro no se lo cambia ni Satanás en persona. Y claro, tú piensas, pero cuando vea el servicio, seguro cambie de opinión. No va a cambiar, porque su filtro está buscando confirmación de lo que ya cree. Entonces, el servicio puede estar maravilloso, la música ungida, la palabra poderosa, pero si alguien le cruzó por delante y no le gustó la cara, ya se formó su juicio. Ahí son groseros, me lo confirmaron. Así funciona el filtro. Uno siempre encuentra lo que sale a buscar. Si buscas basura, encontrarás basura. Si buscas alegría, encontrarás alegría. Por eso algunos dicen: yo soy fiel a la senda antigua, y no lo dicen como una convicción santa, lo dicen como un escudo para no cambiar nunca su filtro. No son viejos surcos bíblicos, no son tus viejos surcos. Tu senda antigua no es la senda antigua de la que habla la Escritura, es tu vieja costumbre, tu viejo patrón mental. Entonces, por ejemplo, si piensas que eres una víctima, que nadie te ama, que eres pobre, que todo te sale mal, que montas un circo y te crecen los enanos, lo que estás haciendo, en realidad, es entrenar a tu cerebro para buscar pruebas que confirmen esa creencia. Y cualquier otra evidencia que intente demostrarte lo contrario, tu cerebro la expulsa, la descarta, la ignora. Porque, claro, yo soy víctima y si alguien me quiere convencer de lo contrario, automáticamente mi mente lo rechaza. Así es como vamos condicionando el cerebro para reforzar lo que ya creemos. Por eso el surco es tan peligroso. Si creas un surco de víctima, todo va a encajar ahí. Las ruedas se meten en el viejo surco. Sueltas el volante y el viaje entero lo haces por el camino de la autocompasión.
Y lo peor es que nuestro cerebro está diseñado para eso, para buscar patrones, formar vías neuronales y ayudarnos a seguir pensando lo que ya estamos pensando y haciendo lo que ya venimos haciendo. Por eso, si no renovamos la mente, no solo seguimos en el mismo camino, sino que cada día lo hacemos más profundo. Por eso es tan difícil crear nuevos patrones de pensamiento. Jesús lo entendía perfectamente. Por eso decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Why? Entre otras cosas, eso fue lo que lo llevó a la cruz, porque estaba diciendo, en otras palabras, lo que dijo Moisés sirvió para un tiempo, pero ahora yo les traigo algo nuevo y no lo aceptaron. Como digo siempre, reaprender es mucho más difícil que aprender por primera vez. Cuando aprendes por primera vez, matas la ignorancia, pero cuando tienes que reaprender, tienes que matar el orgullo de lo que creías saber la primera vez que anduviste en bicicleta, la primera vez que tocaste un instrumento o que condujiste un automóvil. Fue duro, ¿verdad? Difícil, hasta frustrante. Pero a medida que lo repetiste una y otra vez y otra vez y otra vez, aquello que parecía imposible se volvió orgánico, natural. Llegó un punto en que lo hiciste sin pensar, de manera automática. Eso ocurre porque creamos vías neuronales muy transitadas que facilitan lo que alguna vez fue difícil. Y por eso la frase andar en bici, uno nunca lo olvida, es tan cierta. Aunque tu última bicicleta la montaste a los 8 años y hoy tengas 60, te subes y no te caes. No porque recuerdes conscientemente cómo hacerlo, sino porque tu cerebro ya tiene el surco grabado. Si tienes 60, no pruebes la bici así como así. Pero la idea es esta: con suficiente repetición, caer en un surco neurológico se vuelve automático, algo natural. Dios creó esas vías neuronales para ayudarnos a hacer varias cosas a la vez. Mientras le damos prioridad a lo importante, y cuando digo varias cosas a la vez, no me refiero a mirar Netflix mientras revisas el celular y al mismo tiempo escribes algo en la laptop. No, eso es otra cosa. Eso se llama ser adicto a las pantallas. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, puedes ir conduciendo en un viaje largo por la ruta y tu mente de pronto se sumerge en sus pensamientos más profundos. Estás pensando, reflexionando y cuando menos lo esperas, dices, uy, se me pasó el viaje rápido. Ya llegamos. O vas cantando, escuchando música y sin darte cuenta, el auto se mantiene en su carril, frenas cuando tienes que frenar, doblas cuando tienes que doblar. ¿Quién conducía mientras tu mente volaba? Tú mismo. La repetición formó surcos útiles que te permiten pensar algo en primer plano y conducir en segundo plano. Ahora, ojo, pensar en segundo plano y conducir en segundo plano, eso ya es otra historia. Eso es de alguien que no sabe manejar o de un turista perdido en Pekín que dice, mas sí, esto es un caos igual. Pero si puedes pensar en primer plano y conducir en segundo plano, eso significa que tu engrama está funcionando, el surco está tan marcado que puedes manejar mientras conversas, incluso, en algunos casos, hasta hablando por teléfono. Ahora voy a hablar de un fenómeno que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, el neurofeedback. Este concepto puede ser una herramienta poderosa para el bien, pero también puede ser un camino hacia la perdición. Si no tenemos cuidado, imagina por un momento que te sientes abatido, atrapado en la tristeza de la semana o del mes. En ese estado, buscas consuelo en un atracón de helado de vainilla, dulce de leche
o pistaco. Quizás piensas que con eso se irá la depresión, o tal vez en tu agotamiento y estrés te ves tentado por la oscuridad de la pornografía, buscando un escape momentáneo. O quizás decides ir al centro comercial sin necesidad ni propósito, solo para comprar cosas innecesarias con una tarjeta de crédito, que en lugar de aliviar tu mente, solo añade cargas a tu espíritu, y cuando el chisme jugoso llega a tus oídos, aunque sepas que debiste detenerlo ahí mismo, lo dejas correr, alimentando una cadena de palabras que no glorifican a Dios. Te encuentras criticando sin piedad la vida de otros en redes sociales, pensando erróneamente que el pecado reside solo en lo que se dice y no en lo que se escribe. En esos momentos, el Espíritu Santo susurra a tu corazón: esto no es digno de un hijo de Dios, esto no es digno de una hija del Altísimo. Sin embargo, sientes una descarga de placer, una liberación química llamada dopamina que te engaña, haciéndote pensar que está bien repetirlo, al menos una vez más. Cuando te sientes agobiado, piensas: una copa más de vino no hará daño. La última vez me hizo bien. Y así continúas en patrones de comportamiento que te alejan de la verdad de Dios. Al principio, la culpa es evidente, pero con cada repetición se desvanece y el pecado se convierte en una rutina que ya no reconoce el remordimiento. Pablo nos habla de una mente cauterizada, una mente que ha perdido la sensibilidad a la conciencia. Y así, hermanos, esos viejos surcos que hemos creado en nuestras almas nos llevan por caminos que no son los que Dios ha diseñado para nosotros. Fuimos creados para establecer hábitos que nos acerquen al Señor, para que nuestros pasos sigan el camino recto. Pero esos surcos preestablecidos, esas desviaciones, nos apartan del sendero divino que nuestro Padre Celestial desea que sigamos. Recordemos que, aunque todos los pecados son iguales ante Dios, en el marco humano las acciones tienen consecuencias diferentes. Sin embargo, no permitamos que nuestra mente se endurezca. Busquemos siempre la renovación de nuestro espíritu y caminemos con firmeza en la luz de Cristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre un tema que, aunque pueda parecer sencillo, puede ser una trampa sutil que nos aleja del propósito divino de nuestras vidas. Nos encontramos, sin saberlo, en un camino apartado de Dios, tan acostumbrados a nuestra propia realidad que no nos damos cuenta de que estamos fuera de su voluntad. Esta es una de las luchas más frustrantes que enfrentamos: la búsqueda de validación y aceptación. Como nos enseña la palabra, debemos ser conscientes de los surcos mentales que nos impiden vivir plenamente en la verdad de Dios. En mi propia vida me vi atrapado en la necesidad de ser validado por los demás. Un patrón difícil de identificar es como cuando alguien te asegura que la comida no es picante, pero al probarla sientes el ardor tanto al entrar como al salir. Para algunos, lo que es normal puede ser extraño para otros. De manera similar, espiritualmente hablando, durante años fui seducido por la mentira de que podía encontrar mi valor en la opinión de los demás. Identificar esta falacia no fue fácil, ya que este surco mental irracional y perjudicial se había formado desde mi niñez. Tuve que enfrentarme a preguntas difíciles porque, como nos enseña el apóstol Pablo, renovar la mente es un ejercicio intencional. No es suficiente pedir a Dios que lo haga por nosotros. Debemos ser proactivos
La raíz de esta mentira en mi vida comenzó cuando supe que mis padres no me habían planeado. Me dijeron que pensaban que era un tumor y junto con mi nacimiento, mi madre enfermó de cáncer. Crecí con la sensación de ser una carga, sintiéndome siempre como una molestia. No culpo a mis padres, quizá nunca lo dijeron directamente, pero así lo percibí. Con el tiempo comencé a repetir ese pensamiento hasta que se convirtió en un surco. Debo hacer que la gente me quiera. Debo buscar su aprobación. Me escondí tras mis talentos. Primero el dibujo, luego la oratoria. Cualquier cosa que me permitiera ocultar mis inseguridades, creé un avatar. Una versión de mí mismo digna de amor y admiración. Temeroso de que si me conocieran realmente, se decepcionarían. Pero, hermanos, recordemos que nuestro valor no proviene de la aceptación humana, sino del amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Que cada uno de nosotros pueda encontrar en la verdad de Cristo la verdadera validación y aceptación que nuestras almas anhelan. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí para explorar, a través de la luz de la palabra, esos momentos en los que buscamos la validación, aquellos instantes en los que nos preguntamos, ¿te gustó? ¿Cuántas veces nos encontramos en esa búsqueda de aprobación? Como dice la Escritura, no debemos buscar el favor de los hombres, sino el de Dios. Pero, ¿cuántas veces después de un mensaje, un programa de televisión o incluso un espectáculo, nos encontramos anhelando escuchar esas palabras de afirmación? En mi camino he aprendido que no necesitamos preguntar si les gustó, porque si estamos aquí haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, es porque Él ya nos ha aprobado. Sin embargo, en nuestro caminar humano, a menudo caemos en la trampa de buscar esa confirmación externa, de mirar en el espejo y preguntarnos, ¿está bien lo que estoy haciendo? Hermanos, recordemos que el Señor nos ha dado talentos y dones que debemos usar para su gloria. A veces alguien nos puede mirar con escepticismo, pero no debemos dejarnos llevar por eso, porque nuestra identidad está en Cristo. Ahora, pensemos en esos surcos que hemos creado en nuestras vidas. Tal vez desde nuestra juventud hemos asociado ciertas respuestas emocionales con conductas específicas. Algunos de nosotros, cuando éramos niños, encontramos consuelo en la comida cuando estábamos heridos o tristes. Otros, tal vez, crecieron en un ambiente de burlas y rechazo. Pero el Señor nos dice que no debemos conformarnos con el patrón de este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Quizás, en nuestra niñez, nuestra respuesta a los problemas siempre fue buscar consuelo en lo material o en lo efímero, pero hoy el Señor nos llama a encontrar nuestro refugio en Él, porque Él es nuestro consuelo y fortaleza. Algunos de nosotros hemos pasado por dificultades, por el dolor de ver a nuestras familias romperse. Ipson hemos creído que estamos malditos, que todo nos sale mal, pero alabado sea el Señor. Él nos dice que no somos víctimas, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es posible que, como adultos, hayamos buscado cambiar nuestra apariencia exterior para sentirnos mejor después de una relación difícil. Pero recordemos, amados, que nuestra verdadera transformación viene de adentro. Viene de permitir que Cristo habite en nuestros corazones y renueve nuestra mente y espíritu. Hoy les invito a reflexionar sobre esos caminos neuronales que hemos creado y a entregarlos al Señor. Permitamos que Él nos guíe hacia una nueva forma de pensar, hacia una vida llena de su paz
y su amor, porque en Él encontramos la verdadera libertad y la verdadera identidad. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles sobre cómo nuestras mentes pueden ser atrapadas en patrones que nos alejan del propósito divino que Dios tiene para nosotros. Imaginen sus cerebros como un campo donde se forman surcos y cada vez que una relación se rompe o cuando sienten que el mundo no les valora lo suficiente, buscan consuelo en comprar cosas que realmente no necesitan. Y así, como muchas veces lo hacemos, acumulamos más y más, llenando ese vacío con cosas materiales y cargando nuestras tarjetas de crédito con un peso que solo agrava nuestros problemas, y luego, en esos momentos de aburrimiento, nos encontramos ante la pantalla del internet, navegando sin rumbo, buscando algo que ni siquiera sabemos definir. Es como salir al mundo con los ojos vendados, esperando encontrar paz donde no la hay. Y cada clic nos lleva a lugares que, aunque al principio nos causan culpa, con el tiempo se vuelven parte de nuestra rutina. Cada vez menos incómodos, cada vez más necesarios, pero queridos, esto no es lo que Dios quiere para nosotros. No nacimos con estos patrones en nuestras mentes. No hay un bebé que venga al mundo con una inclinación natural hacia el pecado o la lujuria. Estos son surcos que se han formado con el tiempo, desvirtuando la pureza que Dios originalmente quiso para nuestras mentes. Ahora, no quiero dejarles con solo la descripción de estas luchas, porque lo que realmente quiero compartir es la esperanza de la redención. Como siempre digo, no se trata solo de identificar la patología, sino de buscar la solución. Muchos de nosotros hemos prometido hacer cambios radicales en nuestras vidas, dejar de comer carbohidratos, hacer ejercicio todos los días, desconectarnos de las redes sociales. Pero, ¿por qué esas promesas no funcionan? El apóstol Pablo nos enseña que el cambio no se produce simplemente modificando nuestra conducta. No. Hermanos, el verdadero cambio comienza en nuestra mente. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque es el pensamiento el que produce la conducta. Si no vamos a la raíz, si no transformamos nuestro pensamiento, no veremos un cambio genuino en nuestras acciones. Les animo a que cada día busquemos la guía del Espíritu Santo, que coloquemos la palabra de Dios en el centro de nuestras vidas. Como leí una vez, un autor cristiano compartía que al llegar a un hotel, colocaba una Biblia sobre el televisor para no caer en tentaciones. Qué ejemplo tan poderoso de cómo podemos poner a Dios primero y dejar que Él transforme nuestros surcos en caminos de rectitud. Que Dios los bendiga y les dé la fuerza para renovar sus mentes y sus vidas. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy venimos a reflexionar sobre un tema profundamente relevante en nuestra vida espiritual. Imaginen por un momento que cada vez que encienden la televisión o cuando abren su dispositivo móvil, se encontraran con la Biblia abierta ante ustedes. ¿Qué mensaje se nos está transmitiendo? No se trata de criticar, mis amados, sino de reconocer que muchas veces atacamos los síntomas superficiales sin abordar la verdadera raíz de nuestros problemas. Consideremos esto: si un día olvidamos nuestra Biblia y la tentación no está en la televisión, sino en nuestro celular, en la tablet o en una revista, ¿qué hacemos? El verdadero problema reside en las vías neuronales que condicionan nuestro comportamiento. Durante mucho tiempo nos han predicado sobre los síntomas. Deja el cigarrillo, no cometas adulterio, no mientas. Pero si solo nos enfocamos en no mentir, en no caer en la tentación,
Estamos ignorando la raíz del problema. Si eres soltero y sientes esa ardiente tentación, es mejor casarse que vivir quemándose en el deseo. Sin embargo, no debemos ver el matrimonio como una simple solución a la lujuria, porque el matrimonio no es solo sexo. Cuando atacamos los síntomas y no vamos al fondo del asunto, nunca solucionaremos el problema. No podemos pretender matar un árbol cortando solo las ramas, porque las raíces son las que sostienen todo. Si no eliminamos el sistema de raíces, el árbol volverá a crecer. Necesitamos enfrentar el cáncer, no solo la tos. A menudo ignoramos el problema real, el surco mental en el que caemos, y seguimos atacando los síntomas sin atender la fuente. La conducta o el hábito no son la raíz del problema. No basta con decir deja de fumar y resiste. Debemos preguntarnos por qué sentimos la necesidad de fumar. Si abandonamos un mal hábito, este regresará a menos que lo reemplacemos con un nuevo camino. Un surco se forma en el fango, se convierte en una molestia, incluso en un peligro. No se crea intencionalmente. No tiene propósito, pero un pavimento, hermanos, se construye con intención para resolver un problema, para tener un propósito específico. Recordemos que el único antídoto para la mentira es la verdad. Debemos arrancar las mentiras que han creado surcos en nuestra mente y reemplazarlas con la verdad divina. El antídoto para una vía neuronal negativa es una nueva vía positiva. No se trata solo de eliminar lo viejo, sino de elegir una vida intencional, una serie de pensamientos nuevos y edificantes. Todo lo que es bueno, honesto y honorable debe ser intencionado. ¿De dónde obtenemos estos nuevos pensamientos? No de las publicaciones de Instagram, ni de los motivadores de moda, ni de las playlists de Spotify. Los pensamientos que edifican no provienen de la música que nos deprime o de las opiniones volátiles de amigos. Para detener las mentiras y reemplazarlas con la verdad, necesitamos la palabra de Dios. No hay otro camino. La palabra es el reemplazo, el arma que Dios nos da para la batalla de la mente. Si la verdad nos hace libres, entonces debemos construir un camino de verdad, pavimentarlo con la palabra de Dios, porque esa es nuestra guía, esa es nuestra luz en la oscuridad. Amén. Hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes una verdad poderosa que nos liberará. Una verdad que encontramos en la palabra de Dios, como dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué significa realmente conocer la verdad? No se trata solo de leer las Escrituras, sino de asimilarlas, de hacerlas parte de nuestra vida, como el autor del Salmo 119:11 entendió cuando dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es cuestión de solo aprender de memoria o leerlas una vez al año, sino de atesorarlas en lo más profundo de nuestro ser, de incorporarlas en cada aspecto de nuestra vida diaria. Imaginen que la palabra de Dios es como una galleta. Cuando la partimos en dos, sigue siendo una galleta, pero cuando la consumimos, se convierte en parte de nosotros, nos nutre y nos transforma. Así es como Jesús enfrentó las tentaciones del enemigo con las Escrituras guardadas en su corazón, listas para ser usadas en el momento preciso. No necesitamos buscar en Google o en una aplicación de nuestro teléfono para encontrar respuestas a las tentaciones de la vida. Si tenemos la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón, se convierte en una herramienta poderosa contra el enemigo. Esto es lo que necesitamos hacer. Así como cuidamos lo que comemos para mantenernos saludables, debemos cuidar lo que permitimos entrar en nuestra mente y nuestro corazón
Muchos piensan que para estar en forma deben pasar largas horas en el gimnasio, pero la verdadera salud no depende solo del ejercicio físico, sino de lo que alimentamos nuestro cuerpo. De la misma manera, lo que alimentamos nuestra mente y espíritu se refleja en nuestra vida. Si llenamos nuestra mente con cosas negativas o superficiales, eso es lo que se manifestará en nuestra vida. Debemos ser conscientes de lo que permitimos entrar en nuestra mente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cada palabra que pronunciamos y cada actitud que expresamos se origina en nuestros pensamientos. Es sorprendente cómo a veces descuidamos lo que dejamos entrar en nuestra mente, creyendo que no nos afectará. Sin embargo, todo lo que ingerimos mentalmente, ya sea a través de lo que vemos, escuchamos o leemos, afecta nuestra vida espiritual, así como cuidamos lo que ponemos en el tanque de un auto de lujo, no permitiendo que cualquier combustible lo dañe. Debemos cuidar lo que alimenta nuestra mente y espíritu. Que nuestra preocupación por lo que consumimos no se limite a lo físico, sino que también abarque lo espiritual, asegurándonos de que todo lo que ingerimos sea saludable para nuestra alma. Que así sea. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en una reflexión que nos invita a ser conscientes de lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Al igual que somos cuidadosos con lo que le ponemos a nuestros automóviles o la comida que damos a nuestras queridas mascotas, ¿acaso no deberíamos ser igualmente sabios con lo que alimenta nuestra mente? La realidad es que constantemente nuestra mente es bombardeada por pensamientos que no hemos elegido. Estudios revelan que somos asediados por pensamientos involuntarios e invasivos a lo largo del día, con cada uno de ellos durando aproximadamente 14 segundos. Imaginad, eso suma casi 2 horas diarias de pensamientos que no deseamos. Y no se sorprendan, pues todos hemos oído cómo tanto hombres como mujeres tienen pensamientos recurrentes que quizás preferirían evitar. La Escritura nos llama a ganar la batalla de nuestra mente. En los libros de los sabios se habla de la ley de exposición, que nos enseña que la mente absorbe y refleja aquello a lo que está más expuesta. Si nuestro hijo pasa horas matando zombies en videojuegos, esa es la realidad que su mente absorbe. No nos sorprendamos. Entonces, cuando las tragedias ocurren en las escuelas, cuando un joven, influenciado por años de exposición a la violencia, actúa de manera destructiva, despertemos. Hermanos, lo que entra en nuestra mente, inevitablemente, se manifestará en nuestra vida. El apóstol Pablo, quien nos instruye en el poder del pensamiento, nos recuerda en Romanos 8 que aquellos dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero quienes son guiados por el Espíritu piensan en lo que agrada al Espíritu. Pablo nos advierte que permitir que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente lleva a la muerte. No a una vida disminuida, sino a la muerte misma. Pero si permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, encontraremos vida y paz. La ciencia nos muestra que una mentira repetida muchas veces puede llegar a ser creída como verdad. Hitler mismo, en su propaganda, afirmaba que una mentira repetida se convierte en verdad. Los psicólogos llaman a esto el efecto de la verdad ilusoria. Hay tantas falsedades que repetimos sin cuestionar, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, que el alcohol ayuda a dormir mejor, o que el frío causa resfriados, nada más lejos de la verdad. Estas son creencias erróneas que no debemos permitir que dominen nuestra mente. Hermanos y hermanas, abramos nuestros corazones y mentes al Espíritu Santo. Permitamos que su verdad y su amor sean la guía en nuestras vidas. Caminemos en la luz
y vivamos en la paz que solo Él puede ofrecer. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy les traigo un mensaje que nos invita a reflexionar sobre aquellas mentiras que hemos escuchado durante tanto tiempo, aquellas que se han repetido hasta el cansancio al punto de que muchos las han tomado por verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que si un niño se golpea la cabeza, no debe dormir porque podría no despertar jamás? Falsedades, mis queridos, no hay evidencia que lo respalde. ¿Y qué hay de la gran muralla china, de la que se dice que puede verse desde el espacio? ¿Quién entre nosotros, hermanos, ha sido ese astronauta que lo afirmó? La verdad es que desde el espacio, esa maravilla del mundo no se puede distinguir, así como a los toros no les enfurece el color rojo, porque ni siquiera pueden verlo. Guay. Sin embargo, estas mentiras se han repetido tantas veces que hemos llegado a creerlas, al igual que ese viejo mito de que un año de vida de un perro equivale a 7 años humanos. Hermanos, ¿quién nos ha hecho creer esto? Las suegras, dicen algunos, existen porque el diablo no puede estar en todas partes. Pero en mi reciente visita a Argentina, conocí a un yerno que me dijo que amaba a su suegra, a quien cariñosamente llamaba Lucy, un juego de palabras con su nombre, Lucía Fernández. Mis queridos, estas son falsedades que se han repetido hasta volverse parte de nuestra realidad. Así también, nuestro enemigo espiritual nos susurra las mismas mentiras una y otra vez. No te quieren por quien eres, sino por lo que haces. Vas a decepcionar como lo hiciste con tus padres. Estas mentiras nos han atrapado, pero debemos recordar que el enemigo carece de creatividad y siempre recurre a las mismas falsas promesas. Entonces, ¿cómo reemplazamos estas mentiras con la verdad? La respuesta, hermanos, está en la repetición. Las mentiras nos han sido dichas una y otra vez, y de la misma manera debemos decirnos la verdad repetidamente hasta que se convierta en nuestro nuevo camino. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia de China, que por años fue el receptáculo de la basura del mundo, reciclándola y enviándola de vuelta. Sin embargo, este proceso afectó su medio ambiente y la salud de su gente, llevándolos a ser uno de los países más contaminados. Ahora, otros países han tomado ese papel, pero lo que llama la atención es la historia de un barco, el Pelízano, que quedó a la deriva, sin rumbo, convertido en un paria de los mares. Así como ese barco, muchas veces nos encontramos a la deriva, cargados con las mentiras que nos han dicho. Pero hoy, le digo, es hora de dejar atrás esas falsedades, es hora de llenar nuestros corazones con la verdad de Dios, repitiéndola una y otra vez, hasta que se convierta en nuestro nuevo camino, nuestro nuevo destino. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos ante una historia que nos invita a reflexionar profundamente sobre el estado de nuestro corazón, tal como lo haría el profeta al llevarnos a una autoevaluación espiritual. Escuchen con atención. China cambió sus leyes y ya no quiso recibir al carguero lleno de basura. Así también la República Dominicana, Holanda, las Antillas,